Hola a todos, nosotros somos el equipo 6, conformado por Arias José Armando, Ortiz Arias Ricardo, Rodríguez Alejandro Alexis Jair y González García Demian Ernesto. Bienvenidos a este video donde exploraremos en detalle el lenguaje unificado de modelado, mejor conocido como UML, y los patrones de diseño más importantes. Hoy aprenderemos sobre los distintos tipos de diagramas y patrones de diseño que nos ayudan a crear software de manera más eficiente y organizada. UML es una herramienta esencial en el desarrollo de software orientado a objetos, permitiéndonos visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software. Además, abordaremos los patrones de diseño GRASP y GeoF que son fundamentales en la ingeniería de software. Así que, comencemos. Empezaremos con los diagramas de casos de uso. Estos diagramas son fundamentales para entender cómo interactúan los usuarios con el sistema. Diagrama de casos de uso. El diagrama de casos de uso es una herramienta fundamental en la ingeniería de software. Sirve para capturar los requisitos funcionales de un sistema, representando las funcionalidades que el sistema debe ofrecer desde el punto de vista del usuario. Este diagrama permite visualizar la interacción entre los usuarios, actores, y el sistema, definiendo claramente quién interactúa con el sistema y cuáles son las funcionalidades que utilizan. Además, facilita la comunicación entre los interesados, stakeholders, proporcionando una representación visual simple y comprensible que ayuda a alinear las expectativas entre desarrolladores, clientes y usuarios finales. También especifica los límites del sistema, definiendo que está dentro del alcance del sistema y que es externo a él, ayudando a clarificar los límites del sistema. Los componentes principales del diagrama de casos de uso son los actores, los casos de uso y las relaciones. Los actores representan roles externos al sistema que interactúan con él, pueden ser usuarios humanos, sistemas externos o entidades externas y se representan como figuras de palito, default buoying. Los casos de uso describen una funcionalidad o servicio proporcionado por el sistema y se representan como óvalos. Las relaciones en un diagrama de casos de uso pueden ser asociaciones, que representan la comunicación entre un actor y un caso de uso, inclusiones, donde un caso de uso incluye el comportamiento de otro caso de uso, extensiones, donde un caso de uso extiende el comportamiento de otro caso de uso bajo ciertas condiciones, y generalizaciones, que representan una relación de herencia entre casos de uso o actores. Un ejemplo típico de un diagrama de casos de uso para un sistema de compras en línea puede incluir actores como cliente y administrador, y casos de uso como realizar compra, ver historial de compras y gestionar inventario. Las relaciones pueden incluir asociaciones entre los actores y los casos de uso correspondientes, así como inclusiones y extensiones según las funcionalidades del sistema. Diagramas de clases. Propósito. El diagrama de clases es una representación estática del diseño de un sistema que muestra las clases del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Es fundamental en el modelado de sistemas orientados a objetos por varias razones. Visualizar la estructura estática del sistema. Muestra las clases del sistema y las relaciones entre ellas, facilitando la comprensión de la arquitectura del sistema. Diseñar y documentar los componentes del sistema. Ayuda en la definición de las clases, sus propiedades y métodos, así como en la especificación de cómo interactúan entre sí. Comunicación entre los desarrolladores. Proporciona una representación visual que facilita la discusión y el diseño colaborativo del sistema entre los miembros del equipo. Componentes principales. Clases. Representan entidades del sistema con atributos, propiedades y métodos, comportamientos. Se representan como rectángulos divididos en tres partes: nombre de la clase, atributos y métodos. Atributos. Características o propiedades de una clase. Incluyen el nombre y el tipo de datos, por ejemplo, nombre, string. Métodos. Comportamientos o funciones de una clase. Incluyen el nombre y la lista de parámetros, por ejemplo, comprar producto, producto. Relaciones. Asociación representa una relación entre dos clases. Puede ser unidireccional o bidireccional. Agregación, una forma de asociación que indica una relación parte-todo. La parte puede existir independientemente del todo. Composición, una forma fuerte de agregación donde la parte no puede existir sin el todo. Herencia, generalización indica una relación es un donde una clase hija hereda de una clase padre. Dependencia, representa una relación donde una clase depende de otra para funcionar. Ejemplo de diagrama de clases.
Un ejemplo típico de un diagrama de clases para un sistema de compras en línea puede incluir las siguientes clases y relaciones. Clases. Cliente. Atributos, nombre, email. Métodos, registrarse, iniciar sesión. Producto. Atributos, nombre, precio. Métodos, mostrar detalles. Orden. Atributos, fecha, total. Asociación entre cliente y orden. Un cliente puede tener múltiples órdenes. Agregación entre orden y producto. Una orden puede tener múltiples productos. Composición entre carrito de compras y producto. Un carrito de compras contiene productos que no existen sin el carrito. Este diagrama muestra cómo las clases interactúan entre sí y cómo se estructuran dentro del sistema, proporcionando una visión clara de la arquitectura del sistema y sus componentes principales. Diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia son herramientas de modelado en la ingeniería de software que representan la interacción entre los objetos en un sistema en un orden temporal específico. Estos diagramas son útiles para visualizar cómo interactúan los objetos, mostrando el flujo de mensajes entre ellos a lo largo del tiempo. Esto ayuda a entender cómo se comunican entre sí y cómo se llevan a cabo las operaciones en el sistema. Además, los diagramas de secuencia especifican el comportamiento del sistema, definiendo el orden en el que se realizan las operaciones y cómo los objetos colaboran para lograr un objetivo común. Los componentes principales de un diagrama de secuencia incluyen las líneas de vida y los mensajes. Las líneas de vida representan la existencia de un objeto durante un periodo de tiempo y se dibujan como rectángulos con una línea discontinua vertical debajo, donde la parte superior del rectángulo contiene el nombre del objeto. Los mensajes, por otro lado, representan la comunicación entre los objetos y se dibujan como flechas que van de una línea de vida a otra, indicando el paso de información o la invocación de métodos. Un diagrama de secuencia también ayuda a identificar responsabilidades y colaboraciones, determinando qué objetos tienen la responsabilidad de realizar ciertas tareas y cómo colaboran entre sí para completar un proceso. Además, estos diagramas son útiles para documentar y validar la lógica de los procesos, proporcionando una manera clara de documentar los flujos de trabajo y asegurando que la lógica del sistema cumple con los requisitos establecidos. En resumen, los diagramas de secuencia son esenciales para visualizar y entender la dinámica de la interacción entre objetos en un sistema, especificar el comportamiento del sistema, identificar responsabilidades y colaboraciones, y documentar y validar la lógica de los procesos. Diagrama de colaboración. Un diagrama de colaboración es una herramienta utilizada en la ingeniería de software para representar la interacción entre objetos o partes de un sistema y cómo colaboran para llevar a cabo una funcionalidad específica. Este tipo de diagrama se centra en mostrar las relaciones entre los objetos y cómo se comunican entre sí, en lugar de enfatizar el orden temporal de los mensajes, como lo hacen los diagramas de secuencia. Los diagramas de colaboración son particularmente útiles para visualizar y entender la estructura de una interacción entre múltiples objetos. Muestran los roles que los objetos desempeñan y las asociaciones que los conectan, proporcionando una vista clara de cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de un sistema. Además, ayudan a identificar y comprender las colaboraciones necesarias para realizar una tarea específica. Una de las características principales de los diagramas de colaboración es que cada objeto está representado por su instancia dentro del contexto de la colaboración, y las líneas que conectan estos objetos indican las relaciones y los mensajes que se envían entre ellos. Los mensajes están etiquetados con el nombre del método que se invoca, junto con cualquier parámetro necesario, y las líneas suelen estar numeradas para mostrar el orden en que ocurren las interacciones. El funcionamiento de un diagrama de colaboración implica mapear cómo los objetos interactúan en una situación particular. Cada objeto tiene una línea de vida que muestra su existencia durante la interacción, y los mensajes se dibujan como líneas con flechas que indican la dirección de la comunicación. Estas líneas pueden representar métodos llamados en otros objetos o la transmisión de datos entre ellos. La numeración de los mensajes puede reflejar el orden de la ejecución, pero el foco principal sigue siendo la relación estructural entre los objetos. Diagrama de actividades. El diagrama de actividades es una herramienta de modelado utilizada en la ingeniería de software para representar el flujo de trabajo o las actividades dentro de un sistema o proceso. Este tipo de diagrama es parte del lenguaje unificado de modelado, UML, y se utiliza para visualizar los pasos y las decisiones que se toman en un proceso, facilitando la comprensión y la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo y otros interesados. Características del diagrama de actividades. Flujo de trabajo.
El diagrama de actividades ilustra el flujo de trabajo o el proceso, mostrando las actividades y el orden en que deben realizarse. Nodos de actividad representan las acciones o pasos en el proceso. Se representan como rectángulos con bordes redondeados. Transiciones conectan los nodos de actividad y muestran la secuencia en que las actividades deben llevarse a cabo. Se representan con flechas. Decisiones representan puntos en el proceso donde se debe tomar una decisión. Se dibujan como rombos y tienen múltiples transiciones de salida que representan diferentes posibles resultados. Ramas paralelas permiten la representación de actividades que pueden ocurrir en paralelo. Se representan con una línea gruesa horizontal o vertical, barra de bifurcación, que se divide en varias transiciones. Estados inicial y final. El estado inicial se representa como un círculo sólido y el estado final como un círculo con un contorno grueso. ¿Cómo funciona el diagrama de actividades? El diagrama de actividades comienza con un estado inicial que marca el inicio del flujo de trabajo. Desde allí, las actividades se conectan mediante transiciones, mostrando el orden en que deben ocurrir. En ciertos puntos, se pueden tomar decisiones, representadas por rombos, que dirigen el flujo a diferentes actividades dependiendo del resultado de la decisión. El flujo puede dividirse en ramas paralelas, donde múltiples actividades pueden ocurrir simultáneamente. El diagrama termina en un estado final que indica la finalización del proceso. Implementación del diagrama de actividades. Los diagramas de actividades se pueden implementar en diversas etapas del desarrollo de software. Análisis de requisitos, para entender y documentar los procesos de negocio y los flujos de trabajo. Diseño de sistemas, para planificar y visualizar la lógica del flujo de trabajo en el sistema. Desarrollo y pruebas, para guiar la implementación y verificar que el sistema sigue el flujo de trabajo especificado. Documentación y mantenimiento, para proporcionar una representación clara del flujo de trabajo del sistema, facilitando el mantenimiento y la actualización. Diagrama de paquetes. El diagrama de paquetes es una herramienta utilizada en la ingeniería de software, específicamente en el lenguaje unificado de modelado, UML, para organizar y agrupar los elementos del modelo en paquetes. Un paquete es una colección de clases, interfaces u otros paquetes, que permite estructurar un sistema complejo en partes manejables. Este tipo de diagrama es útil para visualizar la estructura de alto nivel del sistema y las relaciones entre diferentes grupos de componentes. Características del diagrama de paquetes. Paquetes representan contenedores de otros elementos UML, como clases, interfaces y subpaquetes. Los paquetes se representan como rectángulos con una pestaña en la esquina superior izquierda que contiene el nombre del paquete. Dependencias muestran las relaciones entre los paquetes. Las dependencias se representan con líneas discontinuas con una flecha que apunta del paquete dependiente al paquete del que depende. ¿Cómo funciona el diagrama de paquetes? El diagrama de paquetes se utiliza para descomponer un sistema en componentes manejables, mostrando cómo estos componentes están organizados y cómo se relacionan entre sí. Los paquetes pueden contener otros paquetes, clases e interfaces, permitiendo una jerarquía de niveles de abstracción. Las dependencias entre paquetes muestran cómo un paquete utiliza los elementos de otro paquete, indicando la dirección de la dependencia. En resumen, el diagrama de paquetes es una herramienta poderosa para organizar y visualizar la estructura de alto nivel de un sistema, ayudando a gestionar la complejidad mediante la agrupación lógica de elementos y la definición clara de las relaciones y dependencias entre ellos. Patrones GRASP. Los patrones GRASP, acrónimo de Patrones Generales de Asignación de Responsabilidades en Software, son un conjunto de principios y patrones que guían la asignación de responsabilidades a las clases y objetos en el diseño orientado a objetos. Estos patrones fueron introducidos por Björn en su libro Los patrones GRASP ayudan a los desarrolladores a crear sistemas robustos, mantenibles y flexibles. Principales patrones GRASP. Experto en información, asigna la responsabilidad a la clase que tiene la información necesaria para cumplir con la responsabilidad. Este patrón promueve la cohesión y la encapsulación de la información dentro de las clases apropiadas. Creador, Creator. Determina qué clase debería ser responsable de crear instancias de otra clase. Una clase debería crear instancias de otra clase si alguna de las siguientes es cierta: la clase contiene o agrega instancias de la otra clase, utiliza instancias de la otra clase,
¿Tiene la información necesaria para inicializar instancias de la otra clase, o es una clase especializada de la otra clase? Implementación y uso. Los patrones GRASP se pueden implementar en diversas etapas del ciclo de vida del desarrollo de software, desde el diseño inicial hasta la implementación y el mantenimiento. Estos patrones ayudan a los desarrolladores a tomar decisiones informadas sobre la asignación de responsabilidades, la organización del código y la gestión de las dependencias entre clases. Al seguir los principios de GRASP, se pueden crear sistemas más modulares, flexibles y fáciles de mantener. Patrones GOF. Los patrones de diseño GOF, o OI, CAD, son un conjunto de patrones de diseño ampliamente reconocidos en el ámbito de la ingeniería de software. Estos patrones fueron introducidos por Osen, Vid, Yun y Hunz en su libro clásico Auschwitz, Bien, Chesidis, publicado en 1994. Los patrones GOF se dividen en tres categorías principales: patrones creacionales, patrones estructurales y patrones de comportamiento. Patrones creacionales. Dilo, fábrica abstracta. Proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas. Builder, constructor. Separa la construcción de un objeto complejo de su representación, permitiendo crear distintas representaciones con el mismo proceso de construcción. Implementación y uso. Los patrones GOF son utilizados para solucionar problemas comunes en el diseño de software orientado a objetos. Ayudan a crear software más flexible, reutilizable y fácil de mantener. Cada patrón aborda un problema particular del diseño de software y proporciona una solución comprobada y reutilizable. Por ejemplo, el patrón Singleton se usa cuando se necesita asegurar que una clase tenga solo una instancia, como un manejador de configuración global. El patrón Observer es útil en escenarios donde un cambio en un objeto debe notificar a varios otros objetos, como en el diseño de interfaces gráficas de usuario. Ejemplo de uso. Imaginemos una aplicación de gestión de documentos. Podríamos usar el patrón InnerGDUL para crear familias de productos como documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones, cada uno con sus respectivas interfaces y funcionalidades. El patrón Observer podría utilizarse para actualizar vistas de documentos cuando el modelo de datos cambia. Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de gran ayuda para entender mejor los conceptos y diagramas de UML, así como los patrones de diseño GRASP y GOF. Recuerda que aplicar estos principios y patrones puede mejorar significativamente la calidad, flexibilidad y mantenibilidad de tu software. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.